buenas noches. Personalmente, interesante para nosotros tener como invitado al doctor Julio Curi, quien sostendremos una conversación completamente hablando de la justicia, las cosas que han sucedido, las que están por suceder y cuáles son sus opiniones con respecto a las soluciones que se deben llevar a los administradores de justicia. ¿Qué se debe hacer en estos momentos tan difíciles que la población, en sentido general, no cree en la justicia? Obviamente hay excepciones, pero con el doctor Julio Curi en apenas segundos sostendremos esa conversación. Esta noche con nosotros personalmente el doctor Julio Curi. Buenas noches, feliz año nuevo, doctor. Igualmente, un placer. Doctor, placer tenerle. Hace alrededor de casi un año que el doctor no venía por aquí, cuando vino con un colega, recuerdo muy bien. Doctor, placer tenerle. Igualmente, Mayobanex, yo me siento complacido de estar aquí. Doctor, todas estas cosas que han sucedido en la justicia, que uno por intuición se imaginaba que estaban sucediendo, pero verla uno ya con sus ojos y la población ver esa situación con esos dos jueces y otros que tienen en perspectiva de que vaya a suceder. Usted como experto en la materia, y son colegas suyos también, no en el ámbito de jueces, sino como colega de... Sí, profesionales del derecho. Profesionales. ¿Cómo usted se siente ya, primero en lo profesional, con eso que ha sucedido con esos dos jueces? Mira, ha creado evidentemente una turbación en el sistema, pero yo debo apresurarme a decirte que ellos están ambos, me refiero a la jueza Wilda Reyes y a Arias Valera, ellos se benefician de una presunción de inocencia. Hasta tanto no intervenga una sentencia que declare su culpabilidad y que esa sentencia ya sea firme, es decir, irrevocable, nosotros debemos tratarlos como inocentes, porque esa es una de las garantías del debido proceso. De manera que, aunque ha generado un malestar, repito, yo creo que en el proceso las imputaciones que se le han hecho se tienen que probar sobre la base de elementos que acrediten la versión que ha sostenido en los medios de comunicación el Ministerio Público. Y esa es una gran desventaja que se ha venido observando en el curso de años recientes, y es que el Ministerio Público dispone de un departamento de relaciones públicas. Y cuando formula una acusación, esa es la única campana que se escucha, porque la del imputado, sea quien sea, excepto que no se trate de una figura de un alto perfil público, no dispone de los mismos medios que un departamento de relaciones públicas que emplea recursos del Estado para promocionar no solamente la figura del Procurador General de la República, sino también de todas las declaraciones que se le antoje formular. Entonces la gente es condicionada sobre la base precisamente de la difusión de las informaciones que cuela el Departamento de Relaciones Públicas del Ministerio Público. Entonces eso genera un desbalance. Es importante retener eso porque fíjate que tu pregunta parte de una premisa que parte ya de un hecho de que ellos son culpables, porque eso es lo que se ha vendido. Ahora, ¿lo son, no lo son? ¿Suscribieron aquel recibo? Oye, yo no lo sé. Por eso repito, eso se tendrá que probar en la jurisdicción de fondo, si es que hay apertura a juicio. ¿De qué forma podría el ministerio defenderlo con sus relaciones públicas o decir cosas diferentes que no digan los medios de comunicación? No, es que los medios reproducen lo que el Ministerio Público dice. No, lo que les interesa al Ministerio Público. Fíjate que en el sonado caso de Félix Bautista, también se nos generó una especie de condicionamiento a través de las publicaciones diarias que se hacían de las imputaciones que contenía la acusación.
el senador Bautista lo que hizo fue dar la callada por respuesta y eso es lo que ha dado lugar a que él sea hoy, a pesar de haber recibido dos decisiones. Aunque sea inocente, él es culpable. Claro, claro. Okay. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con el personaje muy desagradable de Víctor Díaz Rúa, porque a diferencia de Félix Bautista, yo creo que hasta en eso nosotros somos racistas, porque Félix Bautista es un mulato de San Juan de la Maguana y uno entiende que no ha tenido, es decir, que tiene un origen humilde y que cualquier fortuna que pueda exhibir será siempre ilícita. Ahora, en el otro caso, por el hecho de ser blanco, que tiene un origen igualmente humilde, el de Félix Bautista, porque nunca ha sido rico, es un tipo que ha alardeado una fortuna que debemos presumir que tampoco tiene acta de nacimiento. Sin embargo, también en el caso de él, que la fiscal llegó a decir, y el caso todavía está pendiente de decisión de recursos. ¿Está pendiente todavía? Sí, de la Suprema Corte de Justicia. Okay. Te decía que él se valieron de subterfugios inimaginables para poder evadir la acusación. O sea, se tuvo que traer, haz memoria, a un juez de tránsito de San Pedro de Macorís para que conociese de una impugnación que él hizo a la investigación que se le estaba formulando. O sea, a él nunca se le ha... Es un recurso, es un subterfugio que se emplea muy a menudo porque nadie quiere afrontar una jurisdicción de fondo, donde tú tienes que demostrar tu falta de responsabilidad penal en los hechos que se te han imputado. De manera que yo te digo, sucede lo mismo, en uno y otro caso, para la sociedad ambos son culpables, ¿o me equivoco? Sí, para la sociedad, aunque ellos lo declararon inocente a Félix Bautista, ya para la sociedad es culpable. No, inocente no, porque nunca se conoció el proceso de fondo. No, lo que se declaró fue que no había lugar, es decir, un auto de no lugar, fue lo que declaró, lo que dictó Alejandro Moscoso. Porque ya se habían archivado. Que se confirmó luego por la sala penal con el voto disidente de 2 jueces. Pero nunca se declaró su inocencia, que es cuando se dicta una sentencia de absolución. ¿Qué pudo haber sucedido si se van en ambos casos, si hubiesen tenido interés en que, es decir, en que se ventilara la acusación, que se conociesen los méritos de la acusación que formuló el Ministerio Público. En el caso de Díaz Rúa, peor todavía, porque ni siquiera se llegó a formular la acusación. Lo que hizo fue que objetó la investigación que se le estaba haciendo porque nunca se le participó que él estaba siendo objeto de una investigación. ¿Y no es válido eso de parte de los abogados y Víctor Díaz Rúa? Mira, sí, porque el proceso de contradicción, el principio de contradicción supone que uno también tenga oportunidad de objetar de forma indelegable la acusación en la fase de investigación. Es decir, el Ministerio Público tiene que aprender desde ya que la Constitución del 2010 previó una serie de garantías mínimas, que son las que se conoce como el debido proceso, que hay que respetar en toda fase, en toda jurisdicción, porque eso es lo que establece el artículo 69.10 de la Constitución. Sin embargo, aquí todavía se siguen, nosotros no sabemos, tú, ni yo, ni el televidente, si actualmente está siendo objeto de una investigación, cuando lo que la doctrina más moderna se proclama por considerar que desde el momento en que a uno se le formula o se le considera culpable de la comisión de un ilícito penal, se le tiene que participar, porque es ahí donde se activa desde ya tu derecho de defensa, y tú quieres presentar al Ministerio Público las pruebas de tu inocencia, porque el Ministerio Público, en virtud del principio de objetividad que lo rige, tiene que investigar los hechos y circunstancias que puedan agravar o sostener tu responsabilidad penal, pero también aquellos hechos y circunstancias que te eximan de la responsabilidad penal que cierne sobre ti, ¿no? Sobre un hecho que presuntamente tú has cometido. Doctor, el futuro de esos 2 jueces, ¿cuál es? Bueno, ya uno es ex juez. Había presentado renuncia al Consejo del Poder Judicial. El otro está suspendido, esa Wilda Reyes. No tienen, óyeme, han sido zarandeados. Solamente si ellos logran probar que ese recibo no lo suscribieron y que los testimonios que se han escuchado, que son... ¿Y ahí no es que se sustenta la acusación? Sí, en el recibo y en las declaraciones de 2 testigos. O sea, ¿cómo rebatirlo? ¿Y no puede ser en los testigos su palabra contra la mía? Sí, claro. Ahora, lo que los testigos han declarado es que ellos estuvieron presentes al momento de firmar el célebre recibo. Que fue un
uno de la facultad de la UAS, me parece, que estuvo allá, algo así. No. No estuvo presente el inspector del Poder Judicial, que se llama Justiniano Montero. Y el otro era... Creo que vi en la prensa que él estaba dando docencia en ese momento y lo llamaron urgentemente Sí. allá el presidente de la Suprema Corte de Justicia para que vea la situación. Creo que es ese que da Sí. en la facultad de la UAS, me parece. Sí, creo que es profesor. Sí, yo estuve leyendo que lo llamaron urgentemente y él fue allá. Sí. Ahora, ¿tú sabes qué sucede? Que la crisis del sistema es mucho más profunda de lo que la gente imagina. Porque este es un caso que al haber ocupado la atención pública, la atención mediática, entonces la gente empieza a darse cuenta de hasta qué punto es deficitaria la administración de justicia. Porque si en efecto estos jueces estaban dando sentencias a cambio de prebendas, pues obviamente que la gente tiene derecho a sentirse conturbada, porque no se supone que esas cosas sucedan. Ahora, el abogado en ejercicio tiene que lidiar diariamente con un montón de situaciones enojosas en las que evidentemente intervienen factores extraños al momento de dictar sentencias. En un Estado social y democrático de derechos, todos los poderes tienen que estar fiscalizados. Y resulta que los jueces pueden dictar sentencias antojadizas, para que me entiendas, y ahí es que tú vas a entender o comprender, ¿no?, cuál es la causa del problema, la causa vertical del problema que estamos arrastrando. Los jueces tienen que dictar sentencias racionales sobre la base del presupuesto fáctico que se le presenta, es decir, sobre los hechos que se sostienen y el ordenamiento y las normas jurídicas aplicables a los hechos controvertidos. Una forma manifiesta de arbitrariedad es cuando el juez desfigura los enunciados fácticos y los acomoda a su conveniencia para justificar el fallo en favor de una parte que quiere favorecer y que no tiene la razón. Eso se nota de inmediato. Claro, porque si tú sostienes, por ejemplo, que en este estudio hay 3 cámaras y el juez en su decisión dice que Mayovanex Bautista ha pretendido que se declare que en el estudio hay 3 cámaras, hay 2 cámaras, tú dices, no, yo lo que sostenía era que habían 3. Pero de esa forma, es decir, al desfigurar los hechos que tú has expuesto, entonces ellos pueden acomodar una sentencia favorable, que favorezca a la parte que a ellos les interesa. Ellos están interesados en ayudar. Eso es corrupción, eso es venalidad. ¿Qué impotencia siente la otra parte que está defendiendo a su cliente cuando percibe esa manipulación del juez? Mira, hay jueces resentidos, jueces envidiosos, acomplejados, que no han logrado descollar en el ejercicio de la profesión y entonces tienen que aterrizar en el sistema para sobrevivir. Y yo te hago esta pregunta. No sé cuántos hijos tú tienes, Mayovanex, pero generalmente uno tiene 2, 3 hijos, a lo sumo 4, lo que fuese, ¿no? ¿Quién puede vivir con cierta dignidad percibiendo 60, 80 mil pesos mensuales? Me iba a preguntar eso. Entonces, esos magros salarios, que ellos no lo desconocen al momento de ingresar a la carrera judicial, ellos lo conocen, saben que no van a percibir lo suficiente para vivir en la medianía, ¿no?, de la que, digamos, una vida, no sé qué eufemismo utilizar para no herirlos, pero bueno. Entonces, eso los empuja a incurrir en actos de venalidad de todo tipo. Con honrosas excepciones. Claro. Ahora, las excepciones son un puñado. Eso es lo grave, Mayovanex. Hoy leía yo un artículo de un conocido columnista donde descartaba, sin ser abogado, ni mucho menos, ni siquiera estar en estos meollos, de que no existe ninguna crisis en el sistema. Óyeme, no, el sistema es deficitario, porque no es fiscalizado, porque esos jueces que acomodan, como ya yo decía, los enunciados fácticos a su conveniencia para poder dictar sentencias medalaganarias, antojadizas, caprichosas, tienen que ser objeto de una fiscalización porque sus decisiones rayan en lo irracional. Entonces, ¿qué recurso tiene uno como parte perjudicada contra una decisión así? El recurso que la ley prevea, si es apelación, si es revisión civil, el que fuese. Ahora, hay decisiones que no son objeto de ningún recurso. Entonces ya esa es palabra de Dios, porque esas decisiones tienen autoridad de cosa irrevocablemente juzgada. ¿Qué tú haces? Es difícil. Ahora,
no importa que exista un recurso, porque el recurso lo que hace es que enmienda el error, si tiene suerte, ¿no? Si los jueces de la alzada no son igualmente irresponsables o resentidos. No hay una correspondencia que cuando usted vaya a apelar allá mismo suceda lo mismo. No, espera, a donde yo quiero llegar es a esto. Entonces el juez te ha dado una sentencia complaciente y se ha beneficiado porque obviamente debió haber mediado algún tipo de interés económico. Ahora, ¿qué sucede contra el juez? A veces el juez no toma una decisión que no es para favorecerlo a él económicamente o por un familiar, sino que él no pudo hacerlo o se equivocó. Bien. Se puede equivocar y no Eso darla, es interesante. no darla exactamente. Eso es interesante. Que usted diga, bueno, él se equivocó, no fue por intereses pecuniarios ni por familiares, fue que se equivocó. Mira, o aplicó mal la ley. Es interesante, también quería llegar ahí. En España se ha instituido el delito de la prevaricación judicial. ¿Cuándo se incurre en prevaricación judicial? Cuando el juez dicta una sentencia que se aparta de normas elementales de derecho y que no se sostiene a través de ninguno de los métodos de interpretación. Cuando el error de derecho es grosero, palmario, inequívoco. Entonces los jueces, en razón de ese tipo penal, son más cuidadosos al momento de fallar, porque si te van a fallar mal, porque están económicamente estimulados a hacerlo, lo van a hacer con más cuidado. Pero aquí lo hacen sin cuidado, porque no existe consecuencia. Que se ve vulgarmente que lo hicieron. Claro, oye, me raya en lo grosero. O sea, yo no sabía que íbamos a tocar este tema, pero yo te puedo traer decisiones aquí que verdaderamente avergüenzan a la sociedad. Pero como el Ministerio Público no participa en los procesos civiles ni administrativos, bueno, en los administrativos sí, pero bueno, en los civiles, en los comerciales, en los de referimiento, estas cosas no son conocidas por la opinión pública. Ahora, quería resaltarte lo siguiente. ¿Qué le pasa al juez que incurre en estos excesos, en estas arbitrariedades? Absolutamente nada, porque el Consejo del Poder Judicial, que es el órgano disciplinario que se creó en la Constitución del 2010, sostiene que cuando estas cosas se ventilan, lo que procede es, al ser un asunto jurisdiccional, interponer el recurso que corresponda. Pero es que yo no quiero, si yo quiero dar el proceso por fenecido ahí, lo que yo quiero es que se juzgue al juez. Porque, repito, si no hay consecuencia... que sea imparcial. No, que se verifique si el desempeño del juez se corresponde con lo que establece la ley. Eso es lo que se hace en España. Claro, y si el error en que ha incurrido es palmario, entonces obviamente que hay razones para sospechar, para sostener que se ha apartado deliberadamente del camino correcto por interés económico. Es así, si hasta que nosotros no tipifiquemos esas faltas, oye, pueden ser hasta disciplinarias, porque el Consejo del Poder Judicial lo único que puede hacer es imponer amonestación, suspensión y destitución del juez, pero bastaría, porque de alguna forma hay que llevar al ánimo del juez la idea, ¿no?, de que sus excesos pueden tener algún tipo de consecuencia, pero en la actualidad no hay consecuencia. Entonces nosotros estamos expuestos a la voluntad omnímoda, a los caprichos de este o aquel otro juez que se decida con fallar en contra de Mayovanes porque tú no le simpatizas. Entonces imagínate cuando el abogado es exitoso, cuando el asunto que se está conociendo, ellos saben que hay honorarios considerables. Entonces, es una situación difícil. Se generan resentimientos, son seres humanos. ¿No le ha pasado a usted y a otros colegas suyos de que usted va con un cliente y dice, bueno, voy para un matadero seguro? ¿No le ha pasado? Sí, claro que sí. Que yo tengo mis razones, pero es un matadero seguro. Yo voy porque tengo que ir. A ver si, con una aventura, a ver si sucede lo que yo no pienso. Sí, pero en este país, que es el más parecido al de Alicia, un país de maravillas, cualquier absurdo, cualquier dislate puede encontrar, puede ser acogido en la justicia. Cualquier absurdo. Tú no te imaginas de lo que es capaz un juez por pesos más o pesos menos. Yo creo que en el programa al que tú hiciste referencia cuando yo vine aquí hace un año, me parece, ¿no? Yo me he enronquecido de pedirle al Consejo del Poder Judicial que investigue
a jueces y he aportado sus Eso nombres. fue en la parte oriental, para allá. Un caso que se Sí, dio. no, pero ese es uno, ese es el famoso Delfín Pérez. Ese era célebre allá también. Y sí, fue promovido por el Consejo del Poder Judicial de juez de primera instancia a corte de apelación. Pero aquí tenemos a una jueza de la jurisdicción penal que se llama Claribel Nivar Arias, que yo quisiese que un día el Ministerio Público verifique, no la eficiencia. No se toman sugerencias de Claro. abogados y bufetes de abogados y cosas. Bueno, lo que pasa es que uno tiene que formular la acusación y presentar las pruebas, pero es que existe una inspectoría del Poder Judicial, que viene a ser las veces como de Ministerio Público, es decir, de investigar hasta qué punto estos jueces están fallando de conformidad con lo que establece la ley. De la jueza Aguilda se quejaba la gente, decían No, pues cosas. fíjate que no, era la más competente de todas las jueces. Porque me dice que ella es muy, muy capacitada. Y Técnicamente es una juez brillante y es una profesional bien formada. Y hasta donde nosotros la conocíamos, porque yo, imparte docencia también, me dice. sí, en APEC, pero que era una jueza que había observado un comportamiento ético, no se rumoraba nada absolutamente de ella. En los últimos meses sí. Tampoco. Decían cosas. Lo que pasa es que dictó sentencias en contra del Ministerio Público que fueron objeto de críticas muy subidas de tono que llegaron a los medios de comunicación. Entonces la gente sospecha, porque esa es la campana como te decía, la campana que se escucha, que hubo probablemente algún interés en... Se ha dado en muchos casos que el Ministerio Público instrumenta mal el expediente. Sí. Y la jueza, uno considera desde afuera, qué mala esa juez, qué mal ese juez. Y es que el expediente está mal instrumentado y por eso la jueza da como bueno y válido y le da razón al otro. ¿No sucede eso? Sí. Bueno, es que quien condena no es el juez, son las pruebas que se acreditan, que se aportan en el proceso de forma legítima, las que tienen que conducir al juez a establecer una condena. Pero a porque no veces- lo puede hacer porque la sociedad entienda que cualquiera es corrupto o ha incurrido en un tipo penal, ha cometido un Doctor, tipo penal. eso que usted dice es verdad, es cierto, pero mire, lo mucho hasta Dios lo ve. Por ejemplo, en el caso de la joven ingeniera que le dieron los tiros y la cegaron, la mataron en vida, Sí. esa muchacha. Ahí se vieron los videos, los muchachos, y ellos dijeron que sí, que estaban ahí. Y la jueza dijo que no, dejó dos. Y estaban los videos ahí. Fue un tribunal, fue la segunda sala, el segundo Ahí está la colegiado prueba donde- y dijo, pero mírenlo ahí en los videos que ellos son los que... ¿Y qué pasó ahí? Mira, fueron 3 juezas y esas son otras 3 juezas, entre ellas está Ingrid Fernández, que dio uno de sus votos. Sí, A la ingeniera era un disidente y dos, Sí, sí, la ingeniera Hungría. y 2 concurrentes. Sí, mira, sí, Y se veía Pero que los mira, muchachos estaban ahí. ¿Qué mira, pasó? ya yo he Eso llegado- se cae de la mata. Ya yo he doctor. llegado a un punto, Mayo Vanessa, en que no quiero meter mi mano en fuego por nadie, pero mira, Ingrid Fernández es una jueza de la excepción del puñado Imagínese, aquella doctor, que ella es 100% pulcra, inteligente, capaz, que nunca ha fallado todo, pero usted se lo está mostrando ahí, mírelos ahí que son Sí, ellos. pero déjame decirte qué sucede. Es que si la prueba se aportó en violación a lo que establece la ley, no puede ser retenida como fundamento de ninguna decisión, no puede ser valorada. Yo no recuerdo qué fue lo que sucedió en aquel caso, pero aunque el hecho sea notorio y evidente, Notorio con los videos el juez que- no puede, digamos, ampararse en su convicción que ha podido llegar a ella a través de medios de comunicación o de lo que fuese ok. para fundamentar una condena. Tiene que ser sobre la base de pruebas, repito, aportadas al proceso legítimamente. Ok. Doctor, esa jueza que tiene su familia, sus hijos, su esposo, ella sale inocente de este caso, ¿podría volver? Sí, claro, porque ella está suspendida. Ella no ha sido destituida, porque la ampara, la beneficia la presunción de inocencia que establece la Constitución en su artículo 69. Ella será inocente hasta tanto una decisión firme e irrevocable establezca su responsabilidad penal en este proceso que está encarando. El juez Valera renunció. Sí, Ya él renunció, doctor. sí, Entonces, ¿para qué? porque este es un proceso penal, Mayo Anex. Tú estás confundiendo a 3 o 4 jueces. Doctor, que están- recuérdese que yo soy imberbe. Sí. en esto. Estoy No, este preguntando. proceso, esto es una acusación que formula el Ministerio Público con el interés de que ellos sean privados de su libertad por
15 o 20 años. Yo no sé cuál es la condena que... Pero eso es mucho, doctor. Bueno, yo no sé, o sea, ni siquiera sé qué se le está imputando, cuál es el ilícito penal que el Ministerio Público ha sostenido en su acusación. Pero bueno, digamos que lo que esta acusación persigue es la privación, la reclusión en un centro penitenciario, porque ellos están ahora mismo preventivamente presos, porque el juez que conoció de la medida de coerción considera que ellos representan peligro de fuga. Doctor, qué bueno que usted dice eso, porque se le está dando una bofetada en su propia cara a ellos, que no le dan, no la sueltan, porque tienen, supuestamente se pueden fugar o ir. Pero no, uno de esos jueces no fue que le dio la libertad a los pilotos franceses. No. Bueno, No. ¿por qué se la dieron a eso? ¿Por qué se lo dieron a eso? Que sí tenían peligro de fuga los franceses y no se la dan a eso, que tienen su familia y sus hijos aquí. Eso no Sí. se cae de la mata, doctor. Mira, no hace mucho tiempo yo trabajé en una consulta que le rendía a una multinacional sobre el conflicto que surge entre la presunción de inocencia como garantía del debido proceso con las medidas restrictivas de libertad que deben imponerse excepcionalmente en virtud de una serie de presupuestos, entre ellos que el imputado represente peligro de fuga, que no tenga la suficiente solvencia como para poder presumir o suponer que se va a sustraer del proceso. Resulta que fíjate el trato que se le está dispensando a personas que se presumen inocentes, cuando ellos comparecen al tribunal van esposados. Óigame. Entonces eso es un trato vejatorio a un preso preventivo que se presume inocente. Yo no estoy diciendo a los presos que ya han sido condenados, que tienen condenas firmes, pero vamos ahora a enfocar esto otro. El ministerio, existen muchas otras medidas de coerción, porque por el hecho de ser islas, una isla, nosotros no debemos suponer que todo el mundo va a emprender la de Villa Diego para evadir un proceso, porque si ese hubiese sido el interés, en el caso específico de estos dos jueces, desde el momento en que se empezó a hablar de la posibilidad, se hubiesen ido. O sea, no van a esperar que se conozca la solicitud de coerción para hacer lo propio. Ya yo lo hubiese hecho, si eso hubiese sido mi interés. Pero te repito, existen otras 6 o 7 medidas de coerción, que son la presentación periódica, el impedimento de salida. Entonces, ¿por qué el Ministerio Público insiste en poblar las cárceles del país con presos preventivos? Óyeme, es alta la tasa de presos preventivos, porque para todos ellos presumen que nos podemos sustraer del proceso y la única medida que piden de coerción es la prisión preventiva. Doctor, ¿y el Ministerio Público no pudo darse cuenta de esos pilotos franceses que le dieron libertad condicionada aquí? Sí, porque debe haber un departamento de seguimiento, que no lo hacen con... Que al fin y al cabo se fueron. Claro, se fueron, sí, burlaron las autoridades, a ellos, al Ministerio Público, porque son ellos quienes deben velar, ¿verdad? Pero bueno, para eso existe la presentación periódica, que tú tienes que ir una vez al mes y firmar un libro, que es una forma de probar que tú sigues en el país. Pero todos, aparentemente, de acuerdo con este Ministerio Público que nos gastamos, somos potencialmente prófugos de la justicia, porque la única coerción que le piden a todo imputado es esa prisión preventiva. Por eso en todas partes las cárceles están saturadas de presos llenas preventivos. Y enfermos. Sí. Doctor, permítanos irnos a una pausita leve, por favor. No. Continuamos con el doctor Julio Curi. Julio, ¿cómo se puede levantar la moral de una profesional de esa naturaleza que se ve en esa situación? ¿Cómo se podría levantar? Que ha dado docencia con estudiantes, sus hijos, su familia, su esposo. ¿Cómo podría ya declarar inocente, obviamente? ¿Tiene el ánimo de volver a coger esa...? Seguro que sí. Oye, la vida es un sumo de sacrificios y en ella tenemos que enfrentar obstáculos de toda naturaleza. Esto es un obstáculo, una piedra en su camino, pero el tiempo es una especie de bálsamo que cura esas heridas. De manera que yo pienso que si en el caso que yo espero, porque la verdad es que siento una gran simpatía por Awilda, tanto por Awilda como por Arias Valera,
ojalá que no hayan cometido esos hechos y que sean absueltos. Entonces, nada, las heridas cicatrizan con el tiempo y ellos tienen todo el derecho, como cualquier otro imputado, a reinsertarse socialmente y sobre todo en el mercado productivo, porque son jóvenes los dos, tienen mucho que todavía dar en el país, sobre todo en el ejercicio de la profesión, ya sea desde la judicatura o como abogados de ejercicio. Pero bueno, esa es la única forma, dejando pasar el tiempo, que todo pasa y todo queda. Lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Y al volver la vista atrás se ve. Sí, Es decir, óyeme, todo pasa. El ser humano tiende a deprimirse con ciertas situaciones. Esta es una situación que nadie quisiera verse envuelto en ella. ¿No podía ella haberse envuelta haciendo reciprocidad con profesionales, psicólogos y demás, para tratarle su situación? Porque una situación... ¿Tú te refieres a Wilda, que es la que... A Wilda, sí. Que es la que le he visto evidentemente está más afectada. Sí. Me ha llenado de mucha pena, independientemente de que se haya equivocado o no, pero me ha llenado de mucha pena. Sí, a mí también. Bueno, es lógico que todo el que está en una situación por la que ella atraviesa, ¿no?, sufre algún tipo de depresión, porque desde el punto de vista moral es un golpe terrible para ella y para su familia, y esas cosas se sufren. El mismo cambio de hábitat, el hecho de tú tener que pernoctar en un lugar pequeño, que es una celda con 3, 4 personas que ¿No tú corre no conoces. peligro ella ahí? Yo creo que ella está en una celda de máxima seguridad precisamente por el hecho de haber sido juez, o de ser juez, porque ella sigue siéndolo, y haber tal vez dictado sentencias en contra de muchas de las reclusas que estén ahí. Yo creo que sí, que se han tomado el cuidado necesario para preservar su integridad física en Najayo. Entonces, la situación de ahí, si no es inocente, ¿cuál podría ser la condena de...? Bueno, ella tiene una especie de jurisdicción privilegiada, el proceso lo conoce ahora la Corte de Apelación, y ella tiene derecho luego de que la sentencia que intervenga, ya sea condenatoria o de absolución, en cualquiera de los dos casos, tanto el Ministerio Público como ellos tienen derecho al recurso de apelación ante la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia y luego a un recurso de casación ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. ¿Ellos podrían seguir intentando ser presos domiciliarios? Sí, claro. Ninguna medida de coerción adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Okay. Una decisión que impone una coerción es revisable por el tiempo, es decir, en el caso de ellas, yo no sé si fueron 3 meses, se revisa los 3 meses, pero también se puede solicitar la revisión siempre y cuando se justifique que ha cambiado los presupuestos que han dado lugar a la imposición de la medida. O sea, siempre hay que demostrar arraigo, que uno no se va a sustraer, a evadir el proceso. ¿De qué forma? Demostrando que uno tiene patrimonio, bienes en el país, que uno desempeña una... En el caso de Awilda siendo juez, a mí me pareció que fue un exceso suponer que ella puede, que no tiene arraigo, porque si es miembro del Poder Judicial, si es una jueza destacada, o sea, ¿cómo creer que ella no va a afrontar el proceso? Es decir, y eso respeto muchísimo al juez Ramón Horacio González, que fue el que conoció como juez de instrucción especial la medida de coerción esta que se solicitó. Pero yo quisiese también que nosotros entendamos... ¿Ese mismo juez puede darle marcha atrás a una decisión que haya tomado con respecto a eso? No, ya él no. No, porque él solamente conoció una coerción, la medida de coerción. Ya ella apeló la decisión y lo conoció la tercera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación. Entonces, recuérdate, hubo 2 votos que se inclinaron por confirmar la decisión y un disidente que fue el magistrado Ignacio Camacho, que entendía que se le pudo haber impuesto prisión domiciliaria, como se le impuso al fiscal que está acusado en el caso del Banco Peravia de haber recibido $150,000 o $50,000. 150,000 o 250,000 dólares. ¿Cómo va eso, doctor? Mira, no lo sé. Yo no lo sé. Yo lo que quiero subrayar es que, y no me cansaré de decirlo, que el sistema está muy maleado y que hemos tocado fondo. Y para nosotros revertir esta descomposición que se observa en la Administración de Justicia, se tienen que producir muchas cosas, pero empezando por tipificar, por consagrar el delito de la prevaricación judicial, configurando una serie de
de hechos que puedan dar lugar a la configuración de ese tipo penal. Y repito, nosotros no podemos ufanarnos de que respetamos el principio de la seguridad jurídica cuando aquí un juez falla como le da la gana y no le sucede nada. Que tú tienes un recurso habilitado para impugnar la decisión, no es eso de lo que se trata, es de que no debe suceder que un juez se aparte de los hechos que tú has expuesto e incluso que no, ni siquiera... ¿Cómo se puede remediar eso? A esas decisiones que toman los jueces deliberadamente. Permitiéndole a la parte afectada que impute al juez, que le abra un proceso al juez, que uno pueda llevar. Doctor, pero eso va con la Constitución, eso no puede ir porque... No, eso, óyeme, nosotros no seríamos el primer país en que, bueno, pero usted consagre ese usted tipo llamado penal. a eso, a armar una... Mayobanex, mira, se le debe abrir un juicio disciplinario al juez que de forma deliberada se pruebe que ha incurrido en un error grosero de derecho, que ha violado una norma procesal elemental, porque no hay forma de... Si yo pido que se declare el cielo azul, era el ejemplo que puse ahorita, es decir, él lo que va a hacer es desfigurar lo que yo estoy invocando para poder justificar la decisión a la parte contraria. Y eso se ve con penosísima frecuencia entre nosotros. Y entonces, ¿qué estado constitucional es que nos estamos gastando? ¿Por qué ustedes no se alientan a armar un foro, qué sé yo, no sé, hacer algo? Bueno, pero es la Suprema Corte que está, o el Consejo del Poder Judicial que está convocando ahora una gran cumbre para analizar las causas por las que... ¿Y no se puede aprovechar eso para...? Claro que sí, pero ¿tú crees que va a tener...? ¿O usted no tiene la esperanza que eso se vaya a resolver nada con eso? No hay interés, y sobre todo porque, en honor a la verdad, el origen de esta crisis viene desde muy atrás. Y yo pudiera señalar una fecha específica, que es diciembre del 2011, cuando el Consejo Nacional de la Magistratura, presidido entonces por Leonel Fernández, con el respaldo de los demás 7 miembros, conformó una Suprema Corte de Justicia y un Tribunal Superior Electoral eminentemente politizados, obedientes a sus intereses. Y eso es lo que tenemos. Doctor, pero se dice politizado con los intereses de los políticos, pero la sociedad civil también quiere que pongan sus abogados ahí. Porque si, total, en todo es la política. Sí. En todo No, la política, en Estados Unidos, que la libertad, que sé yo qué, pero siempre la política, el presidente que sé yo qué, esto, que sé yo qué, y la sociedad civil se queja, la llamada sociedad civil es, pero quiere introducir lo suyo, grupos quieren introducirlo, entonces le culpan a los políticos, siempre son los políticos, doctor, siempre en España, aquí o acullá, que allá sea otra forma y que sea más transparente es otra cosa, Sí. pero la sociedad civil se queja, pero quiere introducir lo suyo. ¿O no es así, doctor? Sí, yo como imberbe esta vez estoy equivocado. Mayobanex, lo que pasa es que la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura tiene que variar. Está integrada por 8 funcionarios públicos y no debe ser así. En Francia son parte del Consejo Nacional de la Judicatura, que es como ya se llama, los decanos de facultades de Derecho, miembros también ahora no recuerdo yo si son también de iglesias y de sectores empresariales, pero bueno, como fuese, tiene que ser más plural para que los jueces sean fruto de un consenso mayor y no de la voluntad unilateral del jefe de Estado, que es la que siempre predomina en esos consejos de 7, 8 miembros. Más equilibrado de todos los sectores, ¿verdad? Todos los sectores, porque son 8 políticos, 8 dirigentes con intereses políticos que van a conformar cortes que quieren que respondan a sus intereses. Y eso es lo que tenemos. No fue para nadie sorpresa la designación de Mariano Germán como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero es un hombre pulcro, doctor, independientemente. Pero es un hombre, ¿a quién responde? ¿Qué ha sido toda la vida? Pero su vida con respecto ¿Dónde están sus hermanos? O sea, es del litoral PLDista. No queremos políticos administrando justicia. ¿Cuál es que usted quiere de los empresarios? No, jueces de carrera. No es un abogado que del ejercicio sea llevado a presidir la Suprema Corte de Justicia. Aunque la ley establece que hay una cuota para eso, pero debería hasta abrogarse, suprimirse eso, para que todos los jueces sean de carrera. Pero esa es la realidad que tenemos. Y yo lo veo usted como muy pesimista. Claro, porque ven acá, Mayobanex, todos Doctor, los días, no puede ser todos los días, de una forma u otra, por colegas que me hacen llegar decisiones para que las comente, o ya sea por los múltiples procesos
a mí se me confían, yo soy testigo de un montón de excesos, de disparates, de ridiculeces que se hacen constar en sentencias que yo no tengo ninguna otra opción que no sea impugnarla por la vía del recurso que corresponda. Pero que el deseo que me sobra es de formularle una acusación disciplinaria o penal al juez que incumple de forma tan descarada sus funciones para favorecer de forma obvia a la parte contraria. Okay. Entonces, uno va acumulando esos sinsabores y llega a sentarse en tu programa y tener que vomitar. Pero, doctor, ya para terminar, que se nos está yendo el tiempo, como usted viene aquí como que se me va más rápido el tiempo, el asunto de la política, ¿qué le parece? Es que no estoy en actividad política. Ah, usted no está en eso, pero usted ve, usted ve las planas, los periódicos, la cosa, el presidente de la República, 57, 54. Sí, esos son los números de las encuestas que tradicionalmente han acertado. Sí. Aunque debo decirte que el actual presidente de Panamá no fue favorecido por ninguna encuesta. Es cierto, y resultó que que el día de las elecciones... Es decir, que usted está insinuando que cualquier cosa puede pasar. Sí, porque la habilidad del expresidente Fernández fue hacer que todas las encuestas interesadas, que el resultado de las elecciones se pareciese al de las encuestas, porque de esa forma también se condiciona la opinión pública. Okay. Ahora, ¿cómo lo lograba? Salía con esos resultados, doctor. ¿Cómo lo lograba, Mayobanex? Pero pero salía con esos resultados, doctor. Sí. Ah, que yo manipulo las encuestas, pero sale así. Y se manipula también la voluntad del infeliz que es llevado como borregos, ¿verdad?, a sufragar sin ni siquiera saber por quién lo hace, por centavos. Pero los pensantes votan también, doctor. Mi papá solía decir con mucha frecuencia que la democracia es un lujo de países ricos y desarrollados. Y él no estaba solo, obviamente, eso viene también de lejos, eso ha encontrado eco en muchos otros intelectuales. Pero esas encuestas no son acomodadas, las de ahora, doctor. No, yo, o sea, siempre tengo mis reservas con las encuestas porque también las hacen personas que de una forma u otra tienen sus inclinaciones políticas. Okay. Pero bueno, las respeto, porque repito, la Gallup siempre ha sido acertada, ha acertado pero bueno, ahora vino la de Bernardo Vega, todo el mundo sabe por quién simpatiza, pero bueno, uno las respeta, las ve y son instrumentos de trabajo para el político, tanto para el que sale abajo como para el que queda arriba. Doctor, ¿cuándo vuelve por aquí? Usted dura, es anual que viene el doctor por aquí. Siempre que me invite vengo. Y tengo yo que, ya usted sabe, una presión, yo lo llamé a las 11 de la noche. La suerte que estaba arropado ya. Doctor, éxito. Gracias, Mayobanex. Agradable su visita, doctor. Buenas noches.